Paola Rojas Angarita. Mi grupo está conformado por Natalie Montaño, Luisa Creyo y Nicolás Castellón. El día de hoy realizaremos un videotutorial acerca de las generalidades, aplicación e interpretación de la prueba CESQT o cuestionario de evaluación para el síndrome de quemados por el trabajo, o más conocido como el síndrome del burnout. Esta prueba fue Pedro Gil Monte. La procedencia de esta prueba es de TEA Ediciones en Madrid. Fue realizada en el año 2011 y la variable dependiente es el nivel de estrés. El objetivo de esta prueba es evaluar los niveles del síndrome de burnout. Asimismo, evaluar a la persona en sus experiencias laborales respecto a lo cognitivo, emocional y actividades. La validez de esta prueba es concurrente y predictiva. Concurrente debido a que se aplicó en dos momentos diferentes, y predictiva porque esta prueba se aplicó junto a la prueba UNIPSICO o batería UNIPSICO de factores psicosociales en el trabajo. Para determinar la confiabilidad del cuestionario se realizó por medio del alfa de Cronbach. Es aquí donde se considera una muestra total en diferentes grupos, según el sexo, es decir, hombre o mujer, país de procedencia y sector ocupacional. El alfa de Cronbach debe ser igual a superior a 0.70 y se puede considerar aceptable. El ámbito de aplicación de esta prueba es organizacional y su aplicación puede ser individual o colectiva. Cuenta con 20 reactivos y su duración es variable, entre 5 y 10 minutos. Esta prueba se compone de 4 escalas que se dividen en 2 versiones: la versión roja, que se utiliza para personas que trabajan directamente con el cliente, y la versión verde, que es para personas que no se relacionan directamente con el cliente. Las escalas son ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, indolencia y la culpa. En la versión verde, que es para las personas que no trabajan directamente con el cliente, la tercera escala se cambia por el desencanto profesional. La aplicación de esta prueba se le da la instrucción al evaluado de que rodee con un círculo la alternativa o el número que más se ajuste a su situación. Esto se presenta en una escala tipo Likert, donde 0 es nunca, 1 es raramente, o sea, algunas veces al año, 2 es a veces, 3 es frecuentemente y 4 muy frecuentemente. Se presentan algunas afirmaciones referentes a los sentimientos e ideas que tenga la persona acerca del trabajo. Para las puntuaciones típicas, las puntuaciones directas se convierten a percentiles. La versión de desencanto profesional posee su propia baremación y se ofrece baremos diferentes dependiendo del sexo. Para la corrección de este cuestionario, la hoja de respuestas fue impresa en una hoja de reacción química, lo que comúnmente es conocido como carboncillo. Es primordial que la hoja de respuestas y la hoja de corrección estén unidas, puesto que al marcar en esta parte lo que marca el evaluado se pasa directamente a la otra parte de la hoja de correcciones, lo que evita el proceso de estar mirando una hoja y pasar los resultados a la otra. Una vez estén los resultados en la hoja de corrección, lo primero que se procede a hacer es a colocar el número que indicó el evaluado en la zona sombreada de cada subescala. En la prueba de desencanto personal, esta escala, que es la de indolencia, cambia por desencanto profesional. De resto, toda la prueba es completamente igual. Una vez pasados los resultados a la zona sombreada, se procede a realizar una suma de cada escala. Al realizar dicha suma se coloca en cada cuadro pues de los que hay aquí. Posteriormente se procede a hacer la operación que está indicada en la hoja de correcciones. Por ende, para sacar el total de la puntuación directa, se requiere sumar las puntuaciones directas de las demás escalas. Posteriormente, aquí vemos que nos indica una división, lo cual hay que hacer
y para sacar la baremación de percentiles hay que remitirse al apéndice A en el caso de esta prueba, y en el caso de la prueba verde se requiere ir al apéndice B, debido a que las baremaciones son diferentes. Una vez hecho esto, se procede a hacer el perfil en este recuadro, y aquí lo único que tendría que hacerse es poner las puntuaciones de los percentiles en los números indicados aquí, y luego se trazaría una línea para ver el perfil del evaluado. También cuenta con unos puntos de corte para realizar la interpretación. Estos puntos de corte son: muy bajo sería un puntaje menor a 11, bajo de 11 a 33, medio de 34 a 66, alto de 67 a 89 y crítico mayor a 89.